Bueno, están viendo la pantalla, supongo, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, yo no voy a ver el chat, lo pongo en modo presentación. Este, ¿Se acuerdan hoy? Habíamos arrancado, había anunciado, mejor dicho, que eh, hoy era una clase de deducción trigonométrica, fundamentalmente. Este método lo vamos a usar de vez en cuando, o sea, siempre y cuando no podamos mandar un operador a alguien a posicionarse con un prisma a un punto que por alguna causa nos resulta de interés para, algún levantamiento. Esto muchas veces por ahí lo usamos como un punto de control muy evidente o algo, un punto que necesitamos como referencia. Supónganse que es un punto muy visible en el Google Earth que nos sirve como referencia y es muy complicado o imposible mandar a alguien para hacer la lectura y preferimos o necesitamos tener ese punto registrado y geoposicionado, podemos llegar a usar este método. No es muy habitual, no se usa siempre. La mayoría de las veces vamos a hacer todo lo que vimos en la clase anterior, pero eventualmente necesitamos este método y es un método no, fundamentalmente con requerimientos de procesamiento trigonométrico, que en, inicialmente parece complicado, pero bueno, es cuestión de razonarlo y es bastante fácil de entender. Este, Lleva un cierto esfuerzo. O sea, ya sabemos nosotros lo que normalmente usamos es el método de radiación, ¿se acuerdan? Elegimos un punto del que conocemos sus coordenadas, eso quiere decir un punto geoposicionado. Conocemos las coordenadas, fundamentalmente nos estamos refiriendo a las coordenadas planas, a las coordenadas TM o UTM, que son las que normalmente vamos a manejar nosotros. Podrían ser también las coordenadas geográficas, la latitud y la longitud, pero vieron que en nuestro procesamiento nosotros partíamos de la coordenada esteña, norteña y cota de la estación y llegábamos a la coordenada esteña, norteña y cota de todos los puntos a los que habíamos radiado visuales. Acá vamos a hacer algo parecido. Y es un método que fundamentalmente sirve para posicionar las coordenadas planas, la esteña y la norteña. Una segunda etapa, que la vamos a ver acá también, ya es obtener la cota del punto, pero fundamentalmente la parte de desarrollo más importante es para obtener la coordenada esteña y norteña del punto a partir de la coordenada esteña y norteña de otros dos puntos geoposicionados. O sea, ya sabemos entonces que en el método normal nosotros, esto ya lo he dicho muchas veces, pero obviamente si lo remarcamos es porque es importante, en el método de la radiación siempre medimos un ángulo horizontal respecto a un norte. En este caso, si ya usamos coordenadas planas, ya nos interesa especialmente un norte geográfico. O sea, ya estamos asumiendo que la declinación magnética está tenida en cuenta, por lo cual nuestro norte, en este caso, ya es el norte geográfico o eventualmente el norte de coordenadas. Medimos además el ángulo vertical, el cenital, también lo repetimos hasta el cansancio, y necesitamos medir una distancia geométrica, para lo cual necesitamos, recuerden que vaya un operador, el mirero o el prismero, a posicionarse con un prisma para poder leer esa distancia. Los ángulos se pueden leer tranquilamente sin necesidad de que haya un elemento reflectante en el punto medido. Con solo mirar al punto, yo puedo leer los dos ángulos. No necesito que haya alguien en el punto. Esa es la clave de este método. El problema es que en algunos casos, por accidentes geográficos o por distancia, no podemos mandar un operador a ese punto. Por alguna causa ese punto es inaccesible. Entonces, es el momento en el que vamos a usar, no podemos usar el método de la radiación porque no podemos medir la distancia geométrica, por lo tanto vamos a recurrir a este método alternativo para poder
posicionar ese punto, obtener sus coordenadas esteña y norteña sin mandar un elemento de medición, sin acceso a ese punto. Lo que vamos a hacer es algo parecido a esta circunstancia, a ese dibujito un poquito humorístico, pero la torre ahí es el punto inaccesible y por distintas causas no podemos mandar un operador a esa torre, por lo tanto vamos a recurrir a este método. O sea, está claro ahí que ven que lo que estamos haciendo es mirar a ese punto inaccesible desde dos puntos distintos. O sea, hacer estación en dos puntos distintos que tienen que cumplir unas condiciones y de esa manera, solamente midiendo los ángulos con precisión, vamos a poder ubicar correctamente ese punto inaccesible. ¿Qué necesitamos entonces? Si no podemos medir la distancia, algo vamos a hacer. Y es lo que vamos a hacer en el punto 1. O sea, vamos a establecer una línea base unida. ¿Se acuerdan que una línea la definimos por sus dos extremos? El extremo de la línea va a ser A, van a ser A y B. O sea, la línea base va a empezar en el punto A y va a terminar en el punto B, o como prefieran, es lo mismo. O sea, va desde A a B. Tiene que tener ciertas condiciones esa línea base. La primera condición es que A y B sean visibles entre sí. Necesito poder ubicarlos simultáneamente a los dos. O sea, A y B tienen que ser visibles entre sí. La otra condición es que el punto inaccesible P tiene que quedar de modo que su distancia sea lo más perpendicular posible a la base. O sea, la base es la línea formada por A y B. La distancia de P a esa base tiene que ser medida en forma perpendicular a la base, o tiene que poder medirse en forma perpendicular a la base. Ahí ya lo vamos a ver en el dibujo. Y obviamente las coordenadas de A y de B tienen que ser valores conocidos. Ya lo había dicho al principio. A y B tienen que ser, estar geoposicionados los dos. Ahí ya tenemos la primera condición. ¿Ven? Tenemos una vista en planta, está claro, lo estamos viendo desde arriba. Tenemos ubicado el punto A ahí al sur, el punto B un poco más al norte y el punto P. Ahí, qué sé yo, vamos a una pregunta, por ejemplo, a ver, Pedro Pesarini, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Ves podría estar el punto P ubicado más o menos ahí donde está el personaje de los Simpsons? ¿Serviría? Y no. ¿Por qué no? Primero porque no sé si es visible desde A. O sea, teniendo Ah, en cuenta sí, que sea. suponete que lo ves desde A. Sí, sí. No, tampoco es perpendicular a la base Claro, del ahí está. triángulo. La distancia de P a la base, ven que acá está en una posición bastante perpendicular a la línea base AB. Si yo lo pusiera más o menos por acá, o por el contrario, por acá abajo, la distancia tendría una tendencia a ser paralela a la base AB. Y eso es lo que yo no quiero hacer nunca. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Por qué no nos conviene que la distancia medida desde P a la base sea paralela? ¿Cuál es el problema que podemos tener si ubicamos la base? Acuérdense que P existe, está. Nosotros somos los que vamos a ubicar la base. ¿Por qué no nos conviene ubicar la base de modo que su distancia quede perpendicular que quede paralela a la propia base? En sí se te dificulta por los ángulos, porque entre A y P y A y B y P ya tienen diferentes ángulos. En cambio, si es perpendicular, el ángulo es igual. No necesariamente, no. El problema es que yo estoy diciendo que mido los ángulos con precisión. O sea, un pequeño error que yo cometa en los ángulos medidos desde A o desde B hacia P, supongamos que P está ahí en la cabeza no me acuerdo cómo se llama este personaje, no sé si es Los Simpson o algo así. Cualquier error que yo cometa, cualquier pequeño error angular que yo cometa midiendo desde A o desde B,
me va a mover el punto muchos metros. O sea, ¿por qué? Porque un pequeño errorcito en el cruce de la línea de la visual desde A y de la visual desde B va a mover el punto muchos metros más cerca de la base o más lejos. En cambio, imagínense si yo tiro una visual desde B hasta P y otra visual desde A hasta P, obviamente voy a ubicar P donde esas líneas visuales se crucen. Por eso se llama el método de intersección. Donde se intersectan esas líneas visuales, ahí voy a ubicar P. Cualquier errorcito que yo cometa en la medición de esos ángulos me van a mover P. Siempre que yo cometa errores, esos errores se van a transmitir al resultado. Pero un pequeño error angular en la medición de alguno de esos ángulos va a representar un pequeño error en la posición de P. Y yo lo que busco es eso, que si cometo algún error, ese error sea muy chiquito y que sus consecuencias también sean pequeñas, que no tenga consecuencias importantes. En cambio, cualquier error angular que yo mida en una visual, en dos visuales más o menos paralelas, van a hacer que ese punto se intersecte, que esas dos líneas se intersecten mucho más lejos de donde deberían intersectarse. De hecho, ¿dónde se intersectan dos paralelas? ¿Te acordás, Pedro? Es una regla matemática que te la dicen siempre. Dos paralelos nunca. Nunca, en realidad se intersectan en el infinito. No sé por qué, pero siempre cuando yo estudié matemática básica, los matemáticos nos decían eso. O sea que es verdad, no se intersectan. Ahora, dos líneas que son casi paralelas, se van a intersectar en algún punto lejano. Ahora, cualquier movimiento en alguna de esas dos líneas va a hacer que la distancia de esa intersección cambie mucho. En cambio, si la distancia es perpendicular, ven que queda la distancia principal de P a la base, se puede ubicar en una línea perpendicular a la base, no inclinada ni paralela. Obviamente, P podría estar no necesariamente ahí, en cualquier lugar, o también podría estar acá. Es más fácil ubicarlo al este de la base por la forma de medir los ángulos. ¿Qué pasaría si lo ubicara acá al oeste de la base? Y bueno, estaría trabajando en el tercero o en el cuarto cuadrante, con ángulos horizontales mayores a 180, lo cual no sería problema, habría que sacar las cuentas distintos, pero o sea, no necesariamente siempre tiene que estar al este. Tranquilamente, la distancia perpendicular de P puede estar hacia cualquiera de los dos lados de la base. Ahora yo estoy hablando del este y el oeste, podría tener una base ubicada este-oeste, por lo tanto, P debería estar al norte o al sur de esa base. Siempre tiene que estar lo más perpendicular que se pueda a la base. Y ahora, otra condición que tenemos, la tercera condición, son las coordenadas de A y de B. ¿Qué opinas, Sofía Escudero? ¿Cómo ubicarían las coordenadas de A y de B? ¿Con qué elemento geométrico? ¿Estás por ahí, Sofía? ¿No estás con micrófono, Sofía? ¿Y Francisco Galeto, andás por ahí? Profe Sofía escribió en el chat. Ajá, contame qué escribió. Dice que sí, que está, pero Pero solo que está. Bueno, ¿y Francisco Galeto está disponible para hablar? A ver, vamos a quedarnos por acá. Cacho Iglesias, siempre tengo los abonados ahí. ¿Qué opinas? ¿Cómo graficarías o cómo representarías, Cacho, las coordenadas de A, por ejemplo? ¿Andás, Cacho? Sofía Escudero puso en los comentarios transportador. Sí, transportador está bien, pero no necesariamente transportador.
Más que transportador, yo les diría regla. A ver, Mariana Goiti, ¿cómo las ubicarías? No, no sé, las coordenadas. Sí, si las supieras. Estamos partiendo que conocemos las coordenadas esteña y norteña de A y de B. ¿Cómo entrarías en el dibujo las coordenadas de A, por ejemplo? La esteña y la norteña. ¿Con qué elemento geométrico? Y con un eje de coordenadas. ¿Cómo? No puede ser con un eje de coordenadas o decís tipo con una regla. Claro, dije con una regla, entonces, ¿qué sería? O sea, ¿qué podrías dibujar con una regla en A? Un eje de coordenadas. ¿Uno solo? ¿Cuántas coordenadas Sí. tiene A? Planas. Y tiene la esteña y la norteña. Bueno, entonces, ¿qué líneas dibujarías? Y dibujaría la coordenada para las esteñas y para las norteñas. Bueno, entonces, ¿cómo dibujarías la coordenada esteña? Ahí voy, quiero que sea un poquito más. Y una línea norte-sur, una línea vertical. Ahí me gustó más, ¿ves? Por ejemplo, ves que ahí aparecieron en el dibujo. Apareció una línea roja vertical. Por eso no haría falta transportador. En realidad, una regla, una escuadra multiuso o una escuadra que nos permita trazar líneas verticales y horizontales, o sea, perpendiculares entre sí. Ven que esta línea vertical, esta, es la coordenada esteña de A. Esa línea representa un valor. Ahí donde dice esteña de A, iría un número normalmente expresado en metros. En algunos casos van a ver que ese número puede estar expresado también en kilómetros, pero para el caso es lo mismo. Es un número que implica una distancia. O sea, y obviamente el valor, si ustedes le ponen, voy a lo simple, que esto vale 100. Obviamente ese valor de coordenadas vale 100 todo a lo largo de esta línea. O sea, esta línea implica coordenada esteña 100. Si yo no me muevo hacia el oeste o hacia el este, el valor de la coordenada no cambia. O sea, todo a lo largo de esta línea la coordenada vale 100. Por lo tanto, si yo me muevo norte-sur y el valor no cambia, esa isolínea, esa línea es una línea que une puntos de igual valor de coordenada esteña. Y obviamente lo mismo, esta línea horizontal representa el valor de la coordenada norteña de A. Por eso le pongo norteña de A. Con el mismo criterio, conozco también el valor de la coordenada esteña de B y el valor de la coordenada norteña de B. O sea, son estas dos líneas rojas, las conozco. Bueno, esta es la condición que debería darse para poder aplicar el método de la intersección. O sea, tener este dibujo medianamente hecho a escala. O sea, no hace falta hacerlo bien a escala porque no vamos a medir con el escalímetro, vamos a sacar cuentas. Segundo paso, o sea, ya cumplimos las condiciones del paso 1. El paso 2 es fijar estaciones en A y en B. A ver, contame, Emilio del Canto, ¿andás por ahí? Silencio, no está Emilio. Sofía Galeto, ¿andás por ahí? Sí, profe. Emilio te contestó. Dale. ¿Emilio? Sí, por el chat ¿Qué también. contestó? Contame. Que sí estaba. Ah, que sí estaba. Pero no puso la respuesta. Bueno, contame vos, Sofía. ¿Qué significa fijar estaciones en A y en B? Es medio obvia la pregunta, la respuesta. Y que en esos puntos vamos a tirar visuales a un montón. Pero antes de tirar Variedades. visuales, ¿qué vamos a hacer? Fijar estación en un punto. Si alguien viene, tu mamá, supongo que no sabe de geología, a lo mejor me equivoco, y te dice, ¿qué significa fijar estación en un punto? ¿Vos qué le contás? Y tener un punto georreferenciado conocido
Eh, ¿Qué haces en ese punto? Las 2 o 3 clases anteriores. calcular los 3 datos, los No, ángulos. pero antes de eso, ¿cómo calcular los datos? ¿Te parás y mirás así? Y decís, tac, tac, tac. No, Un aparato. pones la estación total. Claro, montar un equipo de medición. Eso significa fijar estación en un punto. Es ir, primero elegir el punto. Y en ese punto, hacer todos los pasos que hicimos en la clase anterior para establecer un equipo de medición. O sea, fijar estación en un punto es o pararnos nosotros como mínimo con una brújula de mano, como mínimo con una brújula geológica, y empezar a medir puntos ahí. Eso ya, a este nivel de precisión, ya no lo consideramos más. Eso es para las prácticas, y si no tuviéramos otra cosa, tenemos que hacer eso. Pero es ir con nuestro equipo de medición y seguir todos los pasos que vimos para poder llegar a la medición. O sea, si no montamos correctamente el equipo, con los pasos de horizontalización, de medición de la altura, de puesta a cero, de elegir cuál es el norte que elegimos y todo lo demás, no podemos medir nada. O sea, primero que nada tenemos que montar el equipo. Eso significa establecer estación en un punto. Hacer todo lo que vimos en la clase anterior. Perdón, que quiero ver si es la respuesta del profe Campa. A las 11:20 va a ingresar el profe Campa. Así que está listo ese tema. Bueno, sigamos. Entonces, eso es montar. Y ahí sí, en cada uno de los puntos, ven que voy a medir HA, VA, HB, BB. ¿Qué significará eso? ¿Qué opina Sofía? HA, VA, HB y BB. Sigo con vos, Sofía Galeto. Sí, sí, ¿Qué será ese HA con un sombrerito arriba? los ángulos horizontal y vertical de cada estación. Horizontal en A y vertical en A. O sea que ven que en las dos estaciones puedo hacerlo simultáneamente si tuviera 2 equipos, o si no lo hago, planto un equipo en A, hago las mediciones y después me muevo, planto el equipo en B y hago las mediciones. O sea, eso depende si disponemos de 2 equipos o no. Normalmente no. O sea, vamos a tener que hacer eso, o sea, montar estación en A y medir el ángulo horizontal en A y el ángulo vertical en A al mismo. ¿Se acuerdan? Si vamos al ejemplo, había puesto una torre, por poner algo. O sea, obviamente, de los 2 puntos siempre voy a mirar al mismo lugar de la torre. O sea, no voy a mirar desde A a la base y desde B al techo de la torre. Siempre tiene que ser el mismo punto con la mayor precisión posible, tanto en el ángulo horizontal como en el ángulo vertical. Los sombreritos de ángulo después no los voy a dibujar más. O sea, cada vez que me refiero a un ángulo va a ser un ángulo, porque es un lío dibujarlos con... me dio bastante trabajo que quedaran dibujados, entonces la señal, el simbolito que representa el ángulo en las notaciones siguientes ya no va a estar. Pero bueno, ven que tengo estas 4 mediciones. En A y en B, que los puse a 0 con el norte, obviamente, voy a medir el ángulo y el ángulo. A ver si ahí quedan. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, que ese es el ángulo horizontal medido desde A. Fíjense que puse 0 en el norte y está clarito que es la línea, el valor angular, que va desde A hasta P. ¿Qué opina Sofía? ¿Qué valor angular podría ser horizontal en A? Y menos de 90, porque ¿80? 90 sería la norteña de A, ¿no es cierto? Así que Bien. estaría 80. 80. ¿Y cuánto daría el horizontal en B? Y más de 180. ¿Más de 180? Si Bien. lo ves desde Ahí el está norte. dibujado. Ah, no, con respecto a P, entonces menos de 180. Claro, es que ¿dónde pongo la estación para medir Claro, la claro. horizontal en B? La estación la puse en B. O sea, la horizontal en A la medí teniendo el teodolito, la estación total en A. Ya está, ya la medí.
Me fui a B, obviamente, con todo el equipo, y en B medí la horizontal en B. ¿Y qué opinas, Sofía? La última pregunta. ¿Cuál puede ser el horizontal, el vertical en A? No, no sé, no te sabría decir. Vamos a ir con Sofía Leanis. ¿Cuál puede ser el vertical en A y el vertical en B? ¿Está Sofía Leanis? Sí, profe, estoy, pero no sé. ¿Por qué no sabes? Es bueno saber por qué uno no sabe algo. Porque, o sea, el horizontal, Perdón, ahora te pido, los horizontales ya están. El vertical en A y el vertical en B. Vos me decís que no lo sabes. Y yo la pregunta es ¿por qué no lo sabes? ¿Alguien puede responder la pregunta que estoy haciendo? Profe, sería porque lo estamos viendo desde planta, o sea, desde arriba, y no nos está brindando el ángulo Claro. ¿Hay vertical. alguna forma de saber cuál pueden ser los ángulos verticales? Y la única forma sería que estén marcadas las curvas de nivel o algo de eso. Exactamente, pero en el mapa que están viendo, ¿ven Claro, algo en de ese eso? no. O sea, no lo saben porque no tienen la información disponible para saberlo. O sea, no hay forma que lo sepan. O sea, es una pregunta capciosa, pero tranquilamente me podrían haber dicho eso. No lo conozco porque con la información que tengo disponible en pantalla es imposible conocer la respuesta a esa pregunta. No le pueden responder nunca. ¿Qué sé yo si B está más arriba o más abajo que P? O lo mismo. Lo único que sé son las coordenadas esteña y norteña de A y de B. Y ahora le agregué, porque lo medí con el teodolito, con la estación total, medí el horizontal en B y el horizontal en A. ¿Cómo está ahí, cómo está visto con lo que se ve ahí? O sea, ven que ya esas dos líneas, la línea AP y la línea BP, ahora ya están dibujadas. O sea, donde se cruzan, ahí está P. De esa forma, ¿qué opinas, Fernando Giavelli? ¿Andás por ahí? Ah, no tenés ¿Está Fernando disponible para hablar? No. Joaquín Maldonado. ¿Estás por ahí? Uy, qué largo que se Sí, hace. profe. Bien, Joaquín. ¿Qué opinas? Con ese dibujo, ¿vos ya podrías calcular con un escalímetro las coordenadas esteña y norteña de P? Mm. Y sí o no, se podría. No Estoy sé. medio en duda, pero me parece que sí. ¿Y por qué te parece? ¿Cómo medirías? A ver, ¿cuál sería? Vos me dirías, ¿dónde pondrías el escalímetro para medir la coordenada esteña de P? Ah, no sé. ¿No? A ver, Nico Mendiburo, ¿cómo medirías la coordenada esteña de P? Ya lo estás haciendo el dibujo a escala en un papel. Y sabiendo las coordenadas de Peña, de Sí. A y B, Y las sabemos, ya están dibujadas, trazamos sí, las sí. líneas. Entonces, por eso la pregunta es más sencilla. Con un escalímetro, ¿qué distancia medirías para conocer la coordenada esteña de P? Que es una de las cosas que estoy buscando. Y la distancia de la esteña de A hasta la P proyectada en la norteña de A con el escalímetro. Por ejemplo, vos me decís, ven el cursor desde ahí hasta ahí. O si quisieras, tuvieras un escalímetro más cortito, ¿podrías medir esa distancia que estoy marcando? Sí, Desde también. acá, ¿eh? Sí, también.
O sea, en realidad podrías hacerlo desde acá o desde acá. O sea que ya a escala ya lo podrías resolver. O sea, si este dibujo está bien hecho a escala, yo pongo el escalímetro y mido la distancia desde acá, desde la esteña de B hasta P, y mido en metros, y ya digo, bueno, si esto vale 150 y estos son 50 metros más, las coordenadas de P vale 200, la esteña. Y del mismo modo, ¿qué opinas? ¿Podría medir la coordenada norteña de A? Perdón, de P. La de A ya la conozco. Sí, lo mismo, pero vertical. Claro, bueno, lo único que siempre sumarías o en qué caso tendrías que restar y en qué caso tendrías que sumar. Y si mido desde A, de la norteña de A, o sea, de esa línea, tendría Sí. que sumar Y si medís desde B, y resto. claro, o sea, te estás diciendo que sumas esta distancia cortita, la norteña de A la conozco, mido con el escalímetro, sumo esa distancia, o mido con el escalímetro desde la norteña de B y yo sé que hacia el sur la coordenada norteña se achica, disminuye, por lo tanto resto esa distancia. Bueno, ven que si yo ya tuviera el dibujo hecho, ya lo podría resolver gráficamente. El problema es que uno haciendo estos dibujos tranquilamente puede cometer errores. Por ahí los hacen con un programa de dibujo que permite dibujar bien con mucha precisión y hacer mediciones con precisión. Por ejemplo, yo conozco el AutoCAD, tranquilamente yo podría medir esas distancias y resolver el problema. Lo que estamos haciendo ahora es decir que todo lo que se puede dibujar a escala siempre se puede calcular analíticamente y es lo que vamos a hacer. O sea, ven que si hubiera, ya de acuerdo a este dibujo, ya tendríamos el problema resuelto gráficamente, pero lo vamos a resolver analíticamente con la calculadora. No vamos, este dibujo supongamos que está hecho a una escala aproximada, no estamos dibujando con la máxima precisión posible. Entonces necesitamos recurrir a la calculadora. Entonces, todo lo que está dibujado lo conocemos. Conocemos el valor de la esteña de A, la norteña de A, la esteña de B, la norteña de B y los dos ángulos horizontales que hemos medido. Y también recuerden que nos queda anotado aparte, conocemos el ángulo vertical que hemos medido desde A hasta P y conocemos el ángulo vertical. No hay forma de incluirlos en este dibujo, pero los conocemos, los tenemos anotados en nuestra libreta. Acá no entran. En una vista en planta no hay forma de meter ángulos verticales. Bien, sigamos. Profe, espera. Sí, pues. Usted dijo que P es un punto inaccesible, ¿no? ¿Y cómo mediríamos la distancia de A a P o de B a P? No, es que no hay forma de medirlas. O sea, Entonces, ¿cómo sabemos que queremos ese punto exacto? porque lo estamos viendo, porque ese punto está identificado de alguna forma. Está. O sea, por eso en los requisitos están puestos ahí, tiene que ser un punto visible desde A y visible desde P, al cual le podemos tirar visuales exactas. Por ejemplo, no puede ser, qué sé yo, una parte de una montaña. O sea, si fuera una montaña, algo no identificable, tendría que ser una piedra específica, algo que se viera perfectamente bien desde A y que se viera perfectamente bien desde P. No, por eso no lo podemos hacer con cualquier punto en el terreno, qué sé yo, dejar una estaca clavada. O sea, de hecho, si dejamos una estaca clavada, alguien alguna vez fue. Tiene que ser un punto visible y notable tanto desde A como desde B. O sea, no hay otra forma que lo veamos bien y que lo identifiquemos bien. ¿Vieron en el dibujito inicial, por ejemplo, esa torre? O sea, no, es raro que vayamos a encontrar una torre en el medio de un campo, pero bueno, algo, tiene que ser algo, eventualmente podría ser una antena. Siempre recurrimos a las antenas o a los postes. Un poste único de luz. Pero si no sabríamos la distancia, por ejemplo, P tranquilamente lo podría estar metiendo un poco más al medio y ahí me cambiaría las coordenadas. No, bueno, pero P está inmóvil en el campo. O sea, P claro, pero ¿cómo sabemos a la hora de dibujarlo? Es que no, yo no sé dónde está P.
¿Qué es lo que dibujé? Fíjate que la línea de B hacia P sigue. Ven que no, Sí. no se acaba en P. Es una línea. O sea, este ángulo lo conoces, Francisco Sono, ¿cierto? Sí, sí, Sí. Este ángulo lo conoces, ¿no es cierto? claro. Bueno, entonces esta línea la podés extender todo lo que vos quieras en tu dibujo. Ah, es la intersección entre A y B, sería. Claro, acuérdense cómo se Ah, llama ahí el está. método. Claro, por eso yo quería saber dónde poníamos el punto P. No, el punto P no lo ponemos nosotros. El Ah, punto está. P ya existe. Lo que nosotros ponemos es una estación acá en B y una estación en A. Sí, eso sí. El punto P ya, acuérdense que les quede eso grabado. El punto P ya existe en el terreno, es un punto único, Claro. muy identificable por alguna causa. Les recuerdo, puede ser un poste. No, pero yo digo a la hora de graficarlo. Ah, bueno, es que no, a la hora de graficar, yo conozco B lo grafico bien porque conozco su coordenada norteña y su coordenada esteña. Voy, dibujo Claro. el triangulito en B. Lo mismo, repito, hago en A. O sea, estas líneas rojas de A y B yo las conozco, las elegí yo a propósito. Claro. Entonces, ya cuando dibujé este triangulito y este triangulito, puedo dibujar tranquilamente la línea que los une. Y ahí sí fui y monté el teodolito, la estación total en B, y lo único que me di fue esa distancia horizontal, ese ángulo. Entonces yo puedo dibujar esa línea. Sí, Es sí, más, ahora sí lo entendí. ¿entendés, Francisco? Si Sí. lo hiciera únicamente desde B, nunca podría ubicar a P. Porque, Claro, por eso. Claro, es justo donde intersectan ahí. claro, forzosamente tiene que ser donde estas dos líneas se corten. Por Claro. eso decíamos que no nos conviene que P esté alineado, que sea paralelo a la línea AB. ¿Por qué? Porque donde se corten esas dos líneas, con un pequeño error, el corte se nos va mucho más lejos. Claro, claro. Por eso entonces siempre tiene que ser visible de las dos y en forma más o menos lo más perpendicular que se pueda a la base. Bueno, ¿estamos entonces? Sí, sí. Ahora ya empezamos a los procedimientos. Profe, perdón. Dale. Tengo otra dudita pequeña de Sí, procedimiento así. El ángulo vertical de la estación A y el ángulo vertical de la estación B los tengo que sacar, digamos, al de la estación A desde la B, ¿no? No puedo sacar un ángulo vertical estando posicionado en la estación. Claro, pero todo lo que tenga el subíndice A está medido desde A. Y todo lo que tenga el subíndice B está medido desde B. O sea, el ángulo horizontal en A lo medí poniendo la estación en A. Y el ángulo vertical en A también lo medí poniendo la estación en A. Ah, está bien, está bien. Como me acordaba del procedimiento de la brújula, pensé que te tenías que mover de la estación para poder medirle el ángulo vertical, digamos. No. O sea, pongo la estación en A. En A mido el horizontal en A y el vertical en A hacia P, ¿no es cierto? Yo, el de A hacia B yo ya lo conozco, porque conozco de B y de A conozco las coordenadas de esteña, la norteña y la cota. De A y B conozco todo, ya medí todo. Lo que estoy buscando ahora es desde A hasta P, mido ángulo horizontal, ángulo vertical, y ahí me freno porque no puedo medir la distancia. Desarmo la estación en A, me voy, la monto en B, y lo mismo, mido el ángulo horizontal, lo pongo a cero con el norte, toda la historia, ¿no? Entonces mido el ángulo horizontal y mido el ángulo vertical, desde B hasta P. Si eventualmente, obvio que si yo quisiera medir desde A hasta B o de B hasta A, lo puedo hacer sin problemas. Eso ya es dato conocido. El problema es desde A hasta P y desde B hasta P. ¿Quedó claro entonces, Pipo, eso? Claro, sí. Genial. Gracias, profe. Medidos desde, todo lo que sea medido desde A tiene el subíndice A y lo que sea medido desde B tiene el subíndice B. Ahora sí, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero que nada, tengo que resolver el triángulo rectángulo que forman A y B. ¿Ahí qué opinas, Lucas Molina? ¿Qué significa resolver un triángulo? ¿Estás ahí, Lucas?
Lucas, no andás. Lucía Torres, ¿andás por ahí? Qué silencio. Lucía, ¿no estás? Qué ausentismo. ¿Quién movió el Respondí micrófono? en el chat, profe. ¿Eh? Puso que, Ah, respondí en el chat y puso que sí estaba. que sí está, pero está difícil con el chat. Nico Tapia, ¿estás por ahí con micrófono? Sí, profe. Nico, ¿qué significa resolver un triángulo? Sería calcular sus ángulos y sus lados. Exactamente, bien. ¿Y ubicás el triángulo rectángulo que se forma entre A y B? Sí, profe. Y la distancia AB, ¿qué sería de ese triángulo? La hipotenusa. Ah, estamos perfectos. Todo el mundo lo ve, entonces lo primero que tenemos que hacer es resolver este triángulo rectángulo, ¿ven? El triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el lado AB. O sea que necesitaríamos, a ver si deberían aparecer, ahí está, conocer todos esos lados, ¿ven? Tenemos el lado AB es la hipotenusa, este cateto es lo que llamamos un delta de esteña, ven que es al fin y al cabo es la esteña de A respecto a la esteña de B, y este otro cateto es un delta de norteña. O sea, delta significa la diferencia de norteñas. Y a este ángulo interno le vamos a llamar alfa, porque está en A nada más, y a este le vamos a llamar beta. Sigo con vos, ¿con quién estaba? Con Nico. Nico Tapia. Los deltas, ¿son difíciles de medir, de calcular? Delta de esteña y delta de norteña. No, teniendo los ángulos alfa y beta, No, tranquilamente. antes de los ángulos. No los tengo. No, ya los tenemos. O sea, conozco sería, la esteña de B y conozco la esteña de A. ¿Qué tengo que claro, hacer? La resta entre ellas. Exactamente. O sea, no importa cuál, o sea, obviamente siempre ponerlos en valor positivo, ¿no? Hacer el número más grande menos el más chico. Y lo mismo, el delta de norteñas. ¿Qué opinas? También lo mismo. Bueno, ¿y la distancia AB? ¿La podés calcular fácil? También no estaría ya sacada cuando tomamos los ángulos desde la estación total. La distancia con la estación total se podría sacar. Sí, pero suponete que yo ahora la necesito. O sea, ¿la podría calcular fácil? Sí, con Pitágoras. Por ejemplo, lo más sencillo es Pitágoras. Acabo de calcular el delta de esteña, haciendo la resta entre las dos coordenadas de esteña y el delta de norteña, haciendo la resta. Conozco los dos catetos, yo sé que esa línea es la raíz cuadrada de la suma de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Por lo tanto, es algo obvio, ya es muy sencillo, pero lo conozco. Bueno, y ahora que no los tenía antes, sigo con vos, Nico. El valor de alfa y de beta, ¿los podés calcular? Ya sabemos, ya hemos calculado cuánto valen los tres lados del triángulo. Ahora me falta saber cuánto valen los tres ángulos internos. Usando tangentes, tangente Sí. menos 1 o con tangente en el calculador. Claro, exactamente. Con cualquiera de las funciones trigonométricas las podés sacar. Me estoy anticipando Claro. porque esto viene desarrollado después, pero bueno, no importa. Está claro, o sea, ya lo vamos a ver bien en detalle, pero se puede resolver ese triángulo, ¿no es cierto? O sea, conocer todos los lados y todos los ángulos. Y obvio que este ángulo es 90 grados, es el ángulo recto. El cruce de las coordenadas están siempre a 90 grados. ¿Cuál sería el paso siguiente? Suponiendo que ya hayamos resuelto ese triángulo. Fíjense que entre los tres puntos en cuestión, A, B y P, forman otro triángulo que no es rectángulo. El paso siguiente sería resolver ese triángulo. O sea, primero resolver el triángulo rectángulo de A y B. Y luego resolver el triángulo irregular que forman A, P y B.
A, P y B, o A, B, P, como quieran llamarlo. Es el triángulo que tiene como vértices la estación A, la estación B y el punto P. ¿Ese qué opinan? ¿Será fácil de resolver? ¿Puedes hacer otro triángulo rectángulo entre B y P? Ya lo vamos a hacer. Se podría, pero sin resolverlo, no, ya viene el método. Se puede, ahí viene en la página siguiente. Pero supongamos por el momento que lo tenemos resuelto. O sea, si lo resolvemos, ahí le voy a preguntar a otro, a ver a quién no le haya preguntado. Alejandrina, ¿andás por ahí, Alejandrina Rivera? Uno, dos, tres. No, vamos por la otra punta. Vanina Acosta, ¿estás? No. Rocío Argüello. Opa, qué ausentismo. Profe, Alejandrina contestó en el chat, pero... Contame qué contestó. Que estaba, pero no puso nada. Bien, y Rocío nada. Federica, ¿estás por ahí? Sí, profe. Federica, suponete que hayamos resuelto el triángulo APB. ¿Qué significa que lo hayamos resuelto? Y que vas a tener los ángulos del triángulo, digamos, y vas a tener calculado también los lados. Claro, o sea, ¿qué quiere decir? Que conozco estos ángulos internos, el ángulo que se forma acá en B, el ángulo que se forma en A y el ángulo que se forma en P. Pero lo que más estoy buscando, ¿qué otros datos conocería? Conocería la distancia BP y la distancia AP, que es lo que yo estoy buscando, ¿se acuerdan? Si lo puedo resolver, conozco esas distancias AP y AB. Perdón, AP y BP. Eso, si yo lo puedo resolver, significa que ya conozco esa distancia. Y bueno, ahí si ya conozco, ¿qué opina Federica? Si ya conozco la distancia, por ejemplo, la distancia BP, ¿cuál sería el paso siguiente? Ya, ahí está la parte clave, pero asumí que ya conoces la distancia BP, o si te gusta más, la distancia AP. ¿Qué tenés que hacer para conocer las coordenadas esteña y norteña de P? Y si yo tengo la distancia entre, por ejemplo, AP o BP, Sí. podría calcularla directamente la distancia, por ejemplo, norteña. Si yo ya tengo la distancia. ¿Qué deberías resolver un tercer triángulo? ¿Cuál? Por ejemplo, usa B. Usa la estación B. O sea, acuérdate, conoces esa línea, ¿no es cierto? Asumimos que ya la mediste. Ahora la calculaste. La línea BP. ¿Eso qué sería en el triángulo que viene? Y necesitaría el ángulo. O sea, este ángulo, el horizontal en B, ¿lo conoces? Sí. Bueno, el ángulo este que va desde acá hasta acá, ¿cuánto vale? Desde la línea vertical a la línea horizontal. ¿Cuánto vale un ángulo recto? No es de 90 grados. Claro, es 90 grados. Por lo tanto, este pedacito de ángulo que está acá, ¿lo conoces? Sí. Sí. Si todo esto dijimos ponerle 160. Claro, le restas 90 y ese 90 y ya esto queda de 50. Por lo tanto, esto pasa a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene este cateto y este cateto. Pero ya tenés el ángulo, la hipotenusa, entonces podés calcular el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y ya tenés las coordenadas. O si te hubiera gustado más hacerlo desde A, estás en la misma. O sea, conoces... Claro, y así tendrías la coordenada esteña, digamos.
Claro, pero ves que lo podés hacer indistintamente desde A o desde B. Bien, o sea que eso es el punto 5. Obtenemos las coordenadas planas de P, ya sea a partir de la distancia AP o de la distancia BP. Ven que está claro que digo O, no necesariamente I. No necesito las dos. Con una de las dos ya está. Bien, ahora vamos a ver cómo resolvemos los triángulos. Vamos ahora, empezaron a aparecer triangulitos de todos los colores ya. Vamos a resolver, ¿se acuerdan cuál era lo primero? Que ya lo había, con alguno de ustedes ya lo habíamos desarrollado. El punto 3, que era el triángulo rectángulo entre A y B. El resto no existe. ¿Se acuerdan que teníamos que conocer delta de esteña, delta de norteña, AB y alfa y beta? Bueno, ahí lo están viendo. ¿Cuál es el delta de esteña? Sencillamente ven que es la esteña de B menos la esteña de A. Lo puse así para que quedara la más grande menos la más pequeña. O sea, en realidad lo que nos interesa es el módulo de esa distancia. Y la norteña de B menos la norteña de A me va a dar, o sea, el delta de esteñas es la longitud de esa línea, la longitud de esta otra línea, y por ejemplo, obvio, saqué AB como usando Pitágoras, como me habían sugerido, y que me estaría faltando sacar el ángulo alfa y el ángulo beta, también usando yo, acá elegí usarlo con la tangente. Si yo conozco los tres lados, puedo usar cualquiera de las tres funciones trigonométricas, puedo usar el seno, el coseno o la tangente, porque se me ocurrió y me quedó más cómodo, elegí usar la tangente. Y por ejemplo, ven que Pero fue una pregunta. Sí, señor. Pero, o sea, puedo utilizar la 3, pero ¿no variaría un poco el resultado? O sea, dependiendo cuál más práctico sería, coseno, seno o tangente. ¿Por qué ¿No debería variar? No variaría. La única fuente de variación usando cualquiera es el nivel de redondeo que vos uses para los ángulos. O sea, suponete que, o para la cantidad de decimales, suponete que los delta de esteña te dieran, qué sé yo, vamos a inventar, que este te diera 50,23 y a vos se te ocurriera ponerle 50 porque no querés usar los decimales. Ahí es la única fuente de variación. O sea, las funciones trigonométricas, o sea, yo sé que, por ejemplo, para usar la tangente yo necesito siempre conocer los catetos, no uso nunca la hipotenusa. Sí. A eso voy. Vos imaginate que sacás la hipotenusa, ¿no es cierto? Pero la hipotenusa ya tenés que meterle esta raíz cuadrada. Imagínate que redondeás el resultado de la hipotenusa. La hipotenusa te da 128,354. Y a vos no tenés ganas, no usás los decimales y pones 128 directamente. Sí. Ahí sí, variaría. Pero ahí variaría, pero dependiendo de cómo vos trates los decimales. Ya el error no depende de la función trigonométrica, sino de cómo vos ingreses los números. Suponete que todo esto lo estuvieras haciendo en un Excel. Viste que el Excel te permite direccionar las fórmulas a una celda. Suponete que en una celda del Excel vos tenés calculada la hipotenusa. El Excel le pone todos los decimales que tengan. No los que te muestra. Vos le podés decir que te muestre un número con 1, 2, la cantidad de decimales que quiera. Pero el Excel lo ve con todos los decimales. O sea, la calculadora también, si usás la memoria de la calculadora, cuando vas a entrar este valor de la hipotenusa, lo entras con todos los decimales. O sea, si usás el Excel, le decís que busque, que use el seno y el coseno, que ahí entra la hipotenusa, y que en vez de entrarle vos el valor, la fórmula vaya y busque el valor que calculó tu calculadora o el Excel, ahí no va a haber ninguna fuente de error. ¿Te das cuenta de eso? Todo depende de cómo vos ingreses los números, no de la función trigonométrica que uses. Yo usé las tangentes porque se supone que si yo calculo la hipotenusa de esta forma, puedo cometer un error de redondeo. Ahora, si yo estoy usando el Excel
y no entro el número tipeándolo, sino que le pido al Excel que vaya y se fije en el cálculo anterior, cuando calculó la hipotenusa, que lea lo que hay en esa celda y calcule después el seno o el coseno, no hay ningún problema, no hay ninguna diferencia. O sea, que no depende de la función trigonométrica, sino del operador, del que maneja los numeritos. ¿Está claro? Ah, ok, profe. Bien. Está claro, profe. Muchas gracias. No, por favor, che, no agradezcan las preguntas. Dale. Estamos. Entonces, resolvimos el triángulo. Ven, por ejemplo, alfa sale de la tangente de, este sería el opuesto a alfa y este el adyacente. Y si uso beta, fíjense que también uso la tangente de beta, pero nada más que en este caso, para la tangente de beta, este es el opuesto, o sea, el delta de norteña es el opuesto y este el adyacente. O sea, obviamente cambio los ángulos, cambian la función, los que son opuesto y opuesto y adyacente de cada uno de los ángulos. Otra forma que yo podría haber calculado beta, si no quisiera usar otra vez otra función trigonométrica, yo ya calculé alfa usando la función trigonométrica. Ahora yo sé que ya tengo alfa, este vale 90, tranquilamente puedo hacer la diferencia entre ellos. Yo sé que los tres sumados dan 180, o sea que ven que ahí, ya teniendo alfa, podría calcular beta sin usar ninguna función trigonométrica. Bueno, en concreto, está resuelto ese triángulo. Es fácil de resolver un triángulo rectángulo. Sigamos adelante entonces. ¿Se acuerdan? Venía el punto 4. Ahora viene la parte un poquito más complicada. Tenemos que resolver el triángulo irregular que formaban A, P y B. Ese es el que con Federica asumimos que conocíamos, ya lo teníamos resuelto. Vamos a ver que eso sea verdad ahora, lo vamos a resolver. Déjenme verlo ahora. Estamos bien. Ese es el triángulo en cuestión. Ya todo lo que está dibujado lo conocemos, o sea, ya conocemos beta y conocemos alfa. Obviamente conocemos el horizontal en B y el horizontal en A porque los medimos con nuestra estación total, con nuestro teodolito. Bien, lo que nosotros necesitamos ahora, vamos a ponerle ese nombre. Necesitamos saber cuánto vale el ángulo en A, cuánto vale el ángulo en B y el ángulo en P. Son los que están ingresados con color rojo. Eso es lo que necesito conocer. Y además necesito conocer cuánto vale el lado BP y no necesariamente los dos, pero podría ser cuánto vale el lado AP. Y acá vamos a usar una regla. Primero que nada necesitamos, ya me adelanté un poquito, vamos a sacar eso de ahí. Por ejemplo, acá hay que usar un poquito el ingenio, darse cuenta. A ver, alguien que no le haya preguntado. ¿Estás Agustina Barroso? ¿Andás por ahí, Agustina? Sí, puso que estaba en el chat, profe. Pero claro, necesito con micrófono. ¿Valentín? ¿Valentín Basso, andás por ahí? Acá estoy, profe. Bien. ¿Qué opinas, Valen? Vamos a concentrarnos en A. No me acuerdo cuál fue el primero que aparecía, si A o B. No importa, nos concentramos en A. ¿Vos podrías, con todo lo que está dibujado ahí que conocemos, podrías saber cuánto vale ese ángulo A rojo? El ángulo en A, en el vértice A. Haciendo un poquito de deducción. Sí, podría saber más o menos, deduciéndolo. ¿Qué cuenta harías? Todo lo que está dibujado, salvo lo que está en rojo, no lo conocemos. Pero no conocemos alfa y no conocemos beta. Sí, ya está. En el punto anterior los calculamos. Alfa y beta los conocemos. O sea, lo que no conocemos todavía es este A rojo. Pero beta lo calculamos en el paso anterior. Cierto. O sea, ya sabemos cuánto vale AB. Eso lo calculamos en el paso anterior. Esta distancia ya la conozco. Y esa distancia es común a los dos ángulos.
calculé cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Y acordate que ya tengo medido cuánto vale horizontal en B y cuánto vale horizontal en A. Ahora nos estamos concentrándonos en A. La pregunta es, te repito ahora, ya no me acuerdo con quién estoy hablando, con Valentín. Sí, con todo eso podemos deducir o calcular cuánto vale este ángulo A rojo, el ángulo en A. Y si ya sabes cuánto vale alfa, entonces solo Sí. te queda, lo que te queda es lo que vale el A en rojo. ¿Cómo? O sea, ¿qué cuenta harías? Creo que la sabes, pero no está del todo clarito. Te tienen que escuchar, te tienen que entender tus compañeros también. Haría, o sea, 90, o sea, de ahí punto A haría 90 menos alfa, y ahí me daría el angulito rojo. No. Te quedaría un angulito chiquito abajo, profe, Claro, ¿verdad? te Eso está no lo quedando sabemos. ese. Si vos me decís 90, te está quedando este de acá abajo. Fíjate, el horizontal en A, Valentín, lo tenés dibujado, lo identificás ahí, el ángulo que me diste con el teodolito en A, hacia P. ¿Ves que es el que está dibujado? Es el HA. Lo identificás, está marcado. Es el ángulo que va desde acá, desde esta línea norte-sur, hasta la línea AP. Ese lo conoces. Y conoces alfa. ¿Qué cuenta podés hacer? O sea, en realidad el horizontal en A, fíjate que es la suma de este más este. El resto lo ve ahora, o sea, el horizontal en A, que es todo este ángulo, es, si yo voy a recorrer esa distancia, cuando me moví de acá hasta acá, recorrí la distancia alfa, que la conozco. Y sigo caminando y recorro toda la distancia horizontal en A. ¿Se acuerdan los 80 grados que habíamos dicho que podía ser? O sea, ¿este ángulo les parece que puede ser 30? Ya lo tengo medido. Asumamos que medimos 30. Sí, profe. Por lo tanto, este valdría 60. Caminé 30 grados. ¿Y cuánto me falta para llegar a los 80? 50. 50. O sea que ven que por diferencia, en este caso particular, si hago el horizontal en A menos lo que calculé recién en alfa, debería aparecer lo que... No, perdón, me fui, hice primero B. Debería aparecer lo que va a aparecer después. Sigo a ver con Valentín García. ¿Andás por ahí, Valentín? ¿No estás, Valentín? No le anda el micrófono, profe. No le anda el micrófono. Estos micrófonos se rompen justo, che. Nico Blenda. Sí, profe, aquí estoy. Dale, vamos a hacer lo mismo en B. ¿Podés de alguna forma darte cuenta cómo podríamos calcular el ángulo en B, el ángulo rojo? Haciendo la diferencia entre... ¿Cuál? A ver. Entre beta y HB, o sea, el horizontal de B. Claro, exactamente. Pero, por ejemplo, lo más sencillo, si yo salgo de acá, del norte, y recorro hasta acá, o sea, voy desde el norte hasta la línea hacia el oeste, ¿qué recorrido angular hice? Toda esta vuelta hasta acá, hasta la línea que apunta al oeste. 270. Claro, eso está claro, 270. Ahora vamos a ver cuánto caminé para caminar desde el norte hasta 270. Primero caminé el horizontal en B. ¿Lo conozco? Sí. Sí. Bueno, qué sé yo, caminé 90 más 50, 140 grados. Después caminé beta, que no sé cuánto vale todavía, y después me quedó alfa, que si esto era 30, alfa es 60. O sea, pero yo lo conozco. O sea que yo sé que 270 grados es el horizontal en B más beta, más B, más beta. O sea, este lo conozco, este no y este sí. Y todo sumado da 270. Entonces ahí sí, si caemos sabemos que ven que 270 es el horizontal en B más el B rojo más beta. 270 es un número.
horizontal en B ya es otro número. Beta también es un número. ¿Qué tendría que despejar de ahí? Despejo B, obviamente. Claro, B. Y en A es lo que habíamos deducido antes, nada más que yo cambié el orden. Ven que el horizontal en B ya eran datos, o sea que a partir de este momento, con esas dos pequeñas ecuaciones que tengo ahí, ¿qué es lo que ahora ya sumé a mi conocimiento? ¿Qué opinas, Emiliano Brescia? Profe, igual ahí también se podría calcular de otra forma. O sea, podés tener la coordenada norteña de B y tomarlo como 180 grados y ahí restarle el beta y la otra franjita esa que sacamos antes. ¿Entendés? Vos decís, de acá. Ya, tenemos beta, ¿no? Y también esta parte la habíamos calculado el ángulo del otro lado. ¿Este? Sí. Sí. Entonces con la coordenada norteña, que sería 180, y yo saco. Claro. O sea, vos usás, ¿entienden? ¿Quién habló? ¿Francisco? Sí. Sí, Francisco usó esta línea horizontal, la línea que representa la norteña de B. Y él dijo, bueno, toda esa línea abierta, ahí alrededor de B, vale 180 grados. Él usó ese angulito que lo podemos calcular tranquilamente, y este angulito, y los tres sumados dan 180. La única diferencia con lo que hice yo, le puse este y usé 90. Usé 270. Es lo mismo, él usó esta línea plana y integró todo en 180. Yo arranqué desde acá y como agregué un ángulo recto, mi ángulo de referencia es 270. O sea que de las dos formas estaría bien. Se ven que no hay una forma única. Lo importante es que en este momento, ahora yo ya conozco B y conozco A. Y ahí sí hago una pregunta. Emiliano, ¿andás por ahí, Emiliano? Sí, profe. Bien, Emiliano. Si conozco el ángulo B y el ángulo A, ¿puedo conocer el ángulo P? Sí. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? Creo que si sumas los dos te da P. No. ¿No? Ah, no. No, está horrible eso. Son tres ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuánto suman siempre los tres ángulos interiores de cualquier triángulo? Eso es una regla. 180. Claro. O sea que yo sé que A que lo conozco, más B que lo conozco, más P Claro. que no lo conozco, sumados dan 180 grados. Por lo tanto, Claro, tengo... hace 180 y restalo A y B. Exactamente. A y te da P. 180 le resto B, le resto A, y ahí tengo P. O sea, ya Claro. P se calcula por la diferencia a 180. O sea que, bien, en mi camino a resolver el triángulo ya tengo los tres ángulos interiores. ¿Qué me estaría faltando ahora, Emiliano? Emilio. Sí. Estaría faltando las distancias, los lados. Exactamente. Ya tengo la distancia AB, ya la conozco. Me Sí. está faltando la distancia AP o la distancia BP. Alguna de las dos como mínimo. Bueno, y ahí voy a recurrir, esto se los agrego yo. ¿Alguien se acuerda de eso que apareció ahí en pantalla? El teorema del seno. Sí, tener los ángulos y la distancia de cada uno para resolver la distancia o el ángulo que te querés saber. Pero antes de eso, por lo menos para que nos pongamos todos de acuerdo, para martirizar a otro, a ver, qué sé yo, Juliana, ¿estás, Juliana? Juliana Brunetta. Sí, profe. ¿Qué dice el teorema del seno que escribí ahí? ¿Cómo lo explicarías?
Que el seno de A sobre B por P es igual al seno de B. No. No. Ya desbarrancaste, Juliana, desbarrancaste. No. No es el seno, no es B por P. No. No, ¿alguien se acuerda? Cualquiera. ¿Qué dice esa presentación? ¿Qué dice el teorema del seno que ya está puesto ahí? Lo estamos reflotando nada más. No lo vamos a deducir lejos de eso. ¿Alguno, así pregunto general, me puede explicar qué significa esta relación triple que está puesta acá? ¿No era más o menos que la relación entre el seno de un ángulo y el lado de los opuestos, digamos, son todas proporcionales? Exactamente, eso es lo que dice el teorema del seno, que la relación entre el seno de un ángulo respecto al lado opuesto a ese ángulo se mantiene proporcional. O sea que esto me está diciendo, ven que el seno del ángulo en A respecto al lado opuesto, que es el lado BP, va a ser igual a la misma relación del seno de P respecto al lado opuesto, que es AB, o si prefieren, al seno acá en B respecto al lado opuesto, que es AP. O sea, ven que tengo esa relación, se mantiene constante, siempre, en todos los triángulos. Eso es lo que dice el teorema del seno. No hace falta deducirlo, solo traerlo, ponerlo acá presente. Por lo tanto, fíjense que hay una de las relaciones que las conocemos, o sea, empecemos a ver qué conocemos y qué no conocemos. Sabemos que AB lo conocemos, ¿no es cierto? Y el seno de P, ¿lo conocemos? ¿Quién me contesta? Cualquiera. Sí, lo conocemos. O sea, acabamos de calcular P. P ya pasó a ser un número conocido. O sea, si conocemos el valor angular, o sea, yo acá tranquilamente podría decir que P es un ángulo de 35 grados. Saco el seno de 35 grados, lo divido por AB y esta relación ya pasa a ser un numerito, un número cualquiera, un número pero único. O sea que ven que ya resolví esta relación, por lo tanto, ¿qué puedo despejar ahora ya conociendo cuánto vale la relación? Cualquiera. AP. Claro. O, si prefiriera, BP. Cualquiera de los dos. Estoy de acuerdo, está bien. Quien dijo AP está bien. O sea que ven que ya conociendo cuánto vale la relación que viene del teorema del seno, ya puedo sacar AP o BP. Por lo tanto, cualquiera de los dos, uno o los dos, los que quieran. Por lo tanto, ven que ya resolví completamente el triángulo irregular. Entonces, ahora calculamos BP o AP de esta forma. O sea, en este caso está BP únicamente. BP yo sé que es esto por el seno de A sobre el seno de P. O sea, lo único que hice fue despejarlo. Bueno, entonces ya ahora sí que me queda el punto 5 con el punto, que lo vamos a ver acá a continuación. Paren. Con el lado BP, acá elegí mostrar esto, yo calculo el delta de esteña y el delta de norteña, y ahí sí podemos usar tranquilamente este ángulo que había sugerido Francisco, que ahora lo voy a necesitar, calculo esto, o si yo prefiriera, podría hacerlo con este otro triangulito más chiquito que quedó acá abajo y calculo este delta de norteña y este delta de esteña y puedo resolver. Bueno, a ver, como para llegar al final, hay una forma más sencilla de resolverlo. O sea, si solo yo usara A y B y no tuviera que ponerlos al norte con un norte real, con un norte geográfico. Por ejemplo, fíjense, esto es un método más rápido, pero ¿qué significa? En A poner a 0 en B.
y leer los ángulos horizontales. O sea, me pongo en A y le digo que el 0, que el norte, esté acá en B. Por lo tanto, directamente acá yo mido el ángulo horizontal en A, ya tengo A resuelto. Y cuando voy, pongo la estación en B, le digo que el 0 esté en A. Por lo tanto, fíjense que si yo mido el ángulo horizontal hacia P, va a ser, acuérdense que el 0 es esta línea para B. Voy a medir todo este ángulo, por lo tanto, el ángulo que yo estoy buscando es 360 menos ese ángulo que yo medí. O sea, eso es si esto no fuera parte de otro levantamiento que necesita el norte en el norte de coordenadas. Es una forma más simplificada y luego así ya tengo A, ya tengo B, calculo P y ahí sí uso el teorema del seno y lo puedo hacer en forma más rápida. Pero lo que nosotros vamos a pedirle en algún momento, si le pedimos, es toda la parte anterior. Esto es, quiero que les quede, que también se puede hacer en forma más directa, más rápida, poniendo la estación en A y diciendo que el 0 está en la estación B. Por lo tanto, ya mido directamente. Y cuando voy y monto la estación en B, decirle que el 0, el origen de los ángulos horizontales, lo ponga en A. Por lo tanto, lo que voy a medir es casi directamente ya el ángulo que estoy buscando para resolver ese triángulo. Lo que pasa es que eso yo lo puedo hacer cuando tengo las estaciones nada más que para mirar a P. Si yo estoy haciendo un trabajo donde además de de mirar a P de esta forma, yo estoy radiando a los otros puntos que puedo leer desde A o desde B, tengo que tener el norte en el norte, donde debe estar, en el norte geográfico o en el norte de coordenadas. Y por ahí es incómodo hacer ese cambio para poder leer directamente esos ángulos. Pero ven que de esta forma se resuelve bastante más sencillo. Acá hay algo que quiero que siempre les quede presentes. Siempre hemos trabajado en la vista en planta. Por lo tanto, todas las medidas que hemos calculado, todas son distancias topográficas o reducidas. Vieron que acá no hemos hecho intervenir el ángulo vertical, por lo tanto, todo lo que hemos graficado y calculado son distancias en el mapa. Y las distancias en cualquier mapa en una vista en planta son siempre distancias reducidas o topográficas. Es lo que en la clase anterior habíamos designado con la letra D minúscula. No hay ninguna distancia geométrica. Por lo tanto, ¿qué sería? No quería que entrara esto todavía. Esto ya se acaba. ¿Cómo resolverían la cuestión vertical? Eso yo quería que hablaran un poquito ustedes. Pensé que le había agregado esa página. Acá faltó algo. Bueno, no importa. Me parece que estoy usando una presentación más vieja que la que modifiqué. Pero lo mismo, te pregunto a Pipo, ¿qué opinas? ¿Cómo resolveríamos la cota de P? ¿Nos está faltando eso? ¿La cota de P? O sea, el ángulo vertical de P. Bueno, pero ¿qué datos tenemos ahora para calcular la cota de P? Ahora sí nos acordamos que tenemos guardado el ángulo vertical que hemos mirado desde A y desde B a P. Elegí B. Vamos a usar B. Vamos a usar el ángulo vertical en B. ¿Qué harías para calcular la cota de P a partir de B? O sea, como que primero sería como el ángulo invertido, ¿no? Si B está más alto que P. No importa, sí, pero cualquiera. No me doy cuenta entonces. Fíjate, Pipo, ¿qué datos conocemos ahora? ¿Conoces la distancia BP ahora, al final del proceso? Sí. Sí, ya la conoces, la acabas de calcular. Sí. Calculamos BP. Y ahora si querés, si te gusta, ponerle que el ángulo vertical era 95 grados desde B hacia P. Sí. Era 95 grados. ¿Te fijas ahora? Para ponerle un número y hacerlo más sencillo. Estás mirando 5 grados hacia abajo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿cómo harías para calcular la cota de P?
si sabes la de B. Perdón que me meta. ¿Cómo haría para calcular el desnivel entre B y P? ¿Tenés los datos que te hacen falta para calcular el desnivel entre B y P? Sí, los tengo porque B y P sería como la hipotenusa, ¿no? No, te acabo de decir que es la distancia topográfica, o sea, el Eso es lo que coseno yo más. quería que llegaran ustedes. Perdón, Daniel, disculpa. No, perfecto, pero eso es. O sea, yo te acabo de decir que es la distancia reducida o topográfica la que conoces ahora. Y tenés el ángulo vertical. Pero en realidad, ¿qué cateto sería el que estás conociendo? El cateto mayor. ¿Eh? El mayor. Claro, bueno, suponete, si usás el ángulo de 5 menos 5, el ángulo horizontal, de ese ángulo, ¿sería el cateto adyacente o el opuesto? El adyacente. El adyacente. Si usás el ángulo de 5 hacia abajo, si usaras el 95, como vimos en el práctico anterior, sería el opuesto. Pero en este caso sería como el cateto adyacente. Ven que en realidad lo que quería que llegaran es que ahora conocen la distancia reducida y lo que les estoy pidiendo es el cateto complementario, el otro, o sea, el cateto en este caso, si el ángulo fuera de 5 hacia abajo, lo que tendría que calcular es el desnivel usando los 95. Yo usaría, en este caso, si usara los 95, usaría la función coseno para el desnivel. Si uso el menos 5, uso la función seno y ahí tengo el desnivel que hay entre B y P. Lo mismo. Sería como hacer el perfil de elevación entre B y P, ¿no? ¿Cómo? Sería como hacer el perfil de elevación entre B y P. Exactamente, hacer el perfil, la vista en el corte, la vista en perfil entre B y P, o si te gustara más, si prefirieras, o lo quisieras hacer como control, hacerlo también entre A y P. Pero ahora tendríamos que pasar de la vista en planta a la vista en perfil. Tú sabes que esto yo lo tenía hecho en la misma presentación, lo había agregado y agarré una presentación más vieja. Qué problema, ¿no? Pero bueno, ven que no. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el procedimiento más tedioso y más complicado era obtener las coordenadas planas, la esteña y la norteña, pero que también después finalmente nos interesa la coordenada cota, la coordenada elevación de P. Y eso es hacer en el caso, como habíamos procesado antes, siempre se acuerdan que empezábamos en la radiación por el corte. En el corte, nosotros teníamos la distancia geométrica y calculábamos la distancia reducida y el desnivel. Acá tenemos todas distancias reducidas, trabajamos con la vista en planta, calculamos ahora las coordenadas esteña y norteña de P y sobre todo calculamos la distancia reducida que hay entre B y P y luego pasamos después al perfil, al corte y ahí terminamos de calcular el desnivel para poder obtener también la cota del punto P. O sea, eso ya es un paso secundario, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y con esto se acabó la presentación. Creo que la cabeza les debe haber quedado así, supongo, pero bueno. Y finalmente algo de eso. Preguntas. ¿No hay preguntas, chicos? Nadie tiene... A ver, que voy a minimizar para ver el chat. A ver, ahí está. Si alguien quiere hacer alguna pregunta vía chat, también la estoy viendo.
Parece que por el momento no hay nada, profe. Estamos terminados con esta parte de la clase. Alguien había pedido por ahí que tenía algunas preguntas con el profe Campa, que está presente. ¿Cómo andas, Campa? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, escuchen yo quería plantearles que las preguntas que quieran hacerme respecto al informe de Eratóstenes o cualquiera, fijemos un horario de consulta que bien podría ser, por ejemplo, el lunes que viene, en vez de empezar a las 10, empezamos a las 9:30 y me preguntan las cosas ahí, si les parece bien. Pues no me parece correcto ahora. Me parece más correcto